Mi padre furioso se abalanzó sobre mí cuando me negué a pagar la multa de mi hermana. Todavía recuerdo ese día como si fuera ayer. El calor sofocante de julio se colaba por las ventanas de la casa familiar, esa casa vieja de 2 plantas con el papel tapiz descolorido y las escaleras que crujían con cada pisada. Hacía años que me había mudado, pero volvía cada domingo para el almuerzo familiar. Una tradición que mamá insistía en mantener desde que papá se había jubilado. Ese domingo en particular, llegué más temprano. El olor a ajo y cebolla sofrita inundaba la cocina cuando entré. Mamá, con su delantal azul gastado, revolvía una olla de estofado mientras tarareaba alguna canción de su juventud. Me dio un beso en la mejilla y siguió cocinando como si no hubiera notado la tensión en mis hombros o las ojeras, bajo mis ojos. Llevaba una semana sin dormir bien, preocupado por la reunión que tendría con mi padre ese día. ¿Dónde está papá?, pregunté intentando que mi voz sonara casual. En el garaje, arreglando la vieja radio. Tu hermana llamó, llegará tarde como siempre, respondió ella sin dejar de revolver. Respiré hondo. Sabía que era el momento perfecto para hablar con él a solas, antes de que llegara Lucía, mi hermana menor, la niña de sus ojos, la que nunca hacía nada mal según él. El garaje olía a aceite de motor y a humedad. Papá estaba sentado en su banco de trabajo, con sus gafas de lectura en la punta de la nariz, desarmando meticulosamente una radio antigua. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo como mecánico, manejaban las pequeñas piezas con una delicadeza que contrastaba con su personalidad hosca. Papá, tenemos que hablar, dije cerrando la puerta tras de mí. Él apenas levantó la mirada. Si es por el cumpleaños de tu madre, ya compré el regalo. No necesito que me lo recuerdes. No es eso. Busqué en el bolsillo interno de mi chaqueta y saqué un sobre arrugado. Es sobre esto. Dejó el destornillador sobre la mesa y tomó el sobre que le extendía. Lo abrió lentamente, como si ya supiera lo que contenía. Sus ojos recorrieron el documento oficial y su rostro, normalmente inexpresivo, fue cambiando gradualmente. Primero confusión, luego sorpresa y finalmente, esa expresión que tanto temía desde niño, furia contenida. ¿Qué demonios es esto?, preguntó en un tono engañosamente calmado. Una multa de tráfico. Por exceso de velocidad y conducir bajo la influencia del alcohol. Es de Lucía. ¿Y por qué la tienes tú? Porque está a mi nombre, papá. El coche está a mi nombre porque, ¿recuerdas? Tú insististe en que yo se lo comprara cuando terminó la universidad. Se quitó las gafas y las dejó sobre la mesa con un golpe seco. ¿Y cuál es el problema? Págala y luego arreglas cuentas con tu hermana. Dejó el destornillador sobre la mesa y tomó el sobre que le extendía. Lo abrió lentamente, como si ya supiera lo que contenía. Sus ojos recorrieron el documento oficial y su rostro, normalmente inexpresivo, fue cambiando gradualmente. Primero confusión, luego sorpresa y finalmente, esa expresión que tanto temía desde niño, furia contenida. ¿Qué demonios es esto?, preguntó en un tono engañosamente calmado. Una multa de tráfico. Por exceso de velocidad y conducir bajo la influencia del alcohol. Es de Lucía. ¿Y por qué la tienes tú? Porque está a mi nombre, papá. El coche está a mi nombre porque, ¿recuerdas? Tú insististe en que yo se lo comprara cuando terminó la universidad. Se quitó las gafas y las dejó sobre la mesa con un golpe seco. ¿Y cuál es el problema? Págala y luego arreglas cuentas con tu hermana. Vas a pagar esa multa, maldita sea, gritó con la cara roja de ira. Es tu hermana. Tu sangre. Por un momento, volví a ser ese niño de 10 años que temblaba ante sus gritos. Pero ya no era ese niño. Tenía 32 años, mi propia vida, mi propio hogar. Y por primera vez, vi a mi padre como lo que realmente era, un hombre envejecido, aferrado a un sistema familiar disfuncional que él mismo había creado. Con calma, tomé sus manos y las aparté de mi chaqueta. No, papá. No voy a pagarla. Y si vuelves a ponerme las manos encima, me iré de esta casa y no volveré. La puerta del garaje se abrió de golpe. Mamá estaba allí, con los ojos muy abiertos y las manos temblorosas. ¿Qué está pasando aquí? Los escuché gritar desde la cocina. Mi padre dio un paso atrás, como si de repente se avergonzara de su arrebato. Tu hijo se niega a ayudar a su hermana con un pequeño problema. Mi padre dio un paso hacia mí.
Pude oler el tabaco en su aliento. No te permito que hables así de tu hermana. Tú no sabes por lo que ella ha pasado. ¿Y tú sabes por lo que he pasado yo? ¿Sabes que tuve que posponer mis estudios de posgrado para poder pagar ese coche que le regalaste? ¿O que el mes pasado tuve que prestarle dinero para que pagara el alquiler porque se lo gastó todo en un viaje a Ibiza con sus amigas? Mi padre apretó los puños. Vi cómo las venas de su cuello se hinchaban. Eso es lo que hace la familia. Se ayudan entre sí. No, papá. Eso es lo que hago yo. Siempre yo. La familia debería apoyarse mutuamente, no cargar todo el peso sobre una sola persona y ya no puedo más. Fue entonces cuando ocurrió. Como un relámpago, mi padre se abalanzó sobre mí. Sus manos agarraron las solapas de mi chaqueta y me empujó contra la pared con una fuerza que no le había visto en años. Los tornillos y tuercas del estante que estaba detrás de mí cayeron al suelo con un estruendo metálico. Ahí estaba. La misma respuesta de siempre. El mismo patrón que se repetía desde que tengo memoria. Lucía comete un error, yo debo arreglarlo, y luego mi hermana nunca asume las consecuencias. No voy a pagarla, dije con una firmeza que me sorprendió incluso a mí mismo. Son 800 euros y 2 puntos del carnet. Y es la tercera vez este año. Papá se levantó del banco, su figura corpulenta de repente parecía ocupar todo el espacio del pequeño garaje. ¿Qué has dicho? Que no voy a pagarla. Lucía tiene 28 años, papá. Tiene un trabajo, gana su propio dinero. Es hora de que asuma las consecuencias de sus actos. Tu hermana está pasando por un momento difícil con el divorcio. Lo último que necesita son más problemas. Solté una risa amarga. Siempre está pasando por un momento difícil. Primero fue la presión en la universidad, luego los problemas con el trabajo, después la crisis con su exmarido. Siempre hay una excusa. No es un pequeño problema, mamá, dije mientras recogía el sobre del suelo donde había caído durante el forcejeo. Lucía ha vuelto a conducir borracha. Podría haber matado a alguien, o matarse ella misma. Vi el dolor en los ojos de mi madre. Ella siempre quedaba en medio de estos conflictos, intentando mantener la paz a cualquier precio. Pero esta vez, pude ver algo más en su mirada. Reconocimiento. Como si por fin viera lo que yo había estado tratando de explicar durante años. Antonio, dijo dirigiéndose a mi padre con una voz sorprendentemente firme. Creo que deberíamos hablar con Lucía sobre esto cuando llegue. Mi padre la miró perplejo. ¿Qué hay que hablar? Es una multa, se paga y punto. No, respondió mi madre. Es mucho más que eso. Y creo que nuestro hijo tiene razón. El sonido del timbre interrumpió la tensión. Lucía había llegado. Mi padre me lanzó una última mirada desafiante antes de salir del garaje, murmurando algo entre dientes. Mi madre se acercó y me puso una mano en el hombro. Esto ha sido así desde que eran niños. Siempre protegiendo a Lucía, siempre esperando más de ti. No es justo, lo sé. ¿Por qué nunca dijiste nada?, pregunté, sintiendo como años de resentimiento reprimido amenazaban con desbordarse. Ella suspiró. Porque es más fácil apoyarse en el fuerte que levantar al débil. Fue un error, hijo. Lo siento. Salimos juntos del garaje. En la sala, Lucía estaba abrazando a papá, riendo sobre alguna anécdota trivial como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Al verme, su sonrisa vaciló un poco. Hermanito, exclamó acercándose para darme un beso en la mejilla. Olía a perfume caro y a vino. Tenemos que hablar, Lucía, dije con calma. Sobre la multa. Su rostro cambió inmediatamente. Miró a papá, buscando ayuda como siempre hacía. Pero esta vez, para mi sorpresa, él no dijo nada. Ya le expliqué a papá que estoy pasando por un momento difícil y que te lo devolveré en cuanto pueda, dijo ella con ese tono infantil que usaba cuando quería salirse con la suya. No voy a pagarla, respondí simplemente. ¿Qué? Pero, el coche está a tu nombre. Si no la pagas, los puntos los pierdes tú. ¿Exacto? Por eso he decidido que voy a presentar una denuncia. Diré que tú conducías el coche esa noche. Su rostro palideció. No puedes hacer eso.
Soy tu hermana. Y precisamente porque eres mi hermana, me preocupa que sigas conduciendo borracha hasta que mates a alguien o te mates tú. Si esto es lo que hace falta para que te des cuenta, entonces es lo que haré. Lucía miró a papá, luego a mamá, esperando que alguno de los dos interviniera como siempre lo hacían. Pero ambos permanecieron en silencio. ¿Nadie va a decir nada?, preguntó incrédula. ¿Van a dejar que me haga esto? Mi padre finalmente habló, y sus palabras me sorprendieron. Tu hermano tiene razón, Lucía. Esto no puede seguir así. Vi cómo el mundo de mi hermana se derrumbaba ante sus ojos. Toda su vida había funcionado con un sistema claro, ella cometía errores, y los demás los arreglaban. Ahora, ese sistema se estaba desmoronando. Se dejó caer en el sofá y por primera vez en mucho tiempo, no intentó defenderse ni buscar excusas. Simplemente lloró. No lágrimas manipuladoras como las que usaba para conseguir lo que quería, sino lágrimas reales de alguien que finalmente se enfrenta a la verdad. Me senté a su lado y le tomé la mano. No estás sola en esto, Lucía. Vamos a ayudarte, pero de la manera correcta. No tapando tus errores, sino enfrentándolos juntos. Ella asintió entre sollozos. Mi madre se acercó y nos abrazó a ambos. Y mi padre, ese hombre. Y mi padre, ese hombre terco que minutos antes estaba dispuesto a golpearme por desafiar su autoridad, se quedó de pie observándonos con una mezcla de confusión y revelación, como si estuviera viendo a su familia con claridad por primera vez. El almuerzo ese día fue silencioso y tenso. Pero algo había cambiado. Una grieta en el viejo patrón, una oportunidad para construir algo nuevo y más sano. Esa noche, cuando me preparaba para irme, mi padre me detuvo en la puerta. Esperaba otro sermón, otra discusión. En cambio, me sorprendió con un abrazo torpe, el primero en años. Lo siento, murmuró con voz ronca. Por lo de hoy. Por todo. No respondí con palabras. No hacía falta. Simplemente le devolví el abrazo, sintiendo el peso de sus años y de sus errores, pero también la posibilidad de un nuevo comienzo. Mientras conducía de regreso a mi apartamento esa noche, pensé en cómo un momento de confrontación, de negarse a seguir con los patrones tóxicos, podía cambiarlo todo. A veces, el acto más valiente no es soportar en silencio, sino decir basta. No sé qué pasará con Lucía, o si mi padre realmente cambiará después de tantos años. El cambio real lleva tiempo y esfuerzo. Pero por primera vez en mucho tiempo, siento esperanza. La esperanza de que nuestra familia pueda sanar, de que podamos querernos de una manera más sana, más equilibrada. Y todo comenzó ese caluroso domingo de julio, cuando mi padre furioso se abalanzó sobre mí porque me negué a pagar la multa de mi hermana. A veces, los momentos que más tememos son precisamente los que necesitamos para crecer.